En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, por favor. Como bien escucharon, las lecturas de hoy nos hablan mucho de la viña del Señor. Y podríamos decir que ese es su proyecto, como su sueño, que Él tiene en el corazón mismo de Dios. El problema es que en ambas lecturas, si se fijan, este sueño de Dios no llega a buen término. En la primera lectura vemos que la vid dio uvas o frutos que no eran buenos. Y en la segunda los labradores no hacen bien su trabajo y hasta quieren quedarse con la viña, solo ven por sus propios intereses. Si nos fijamos bien, la parábola está dirigida principalmente a los jefes y a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los sabios, a los que dirigían, a la clase dirigente. Si les pregunto a ustedes, ¿a qué se referirá esta viña? ¿Quiénes son los viñadores o los trabajadores? ¿Quién me podría contestar? ¿Cuál es la viña del Señor? De hecho, estaba muy claro en las lecturas y hasta en el Salmo lo cantamos. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la viña, pero al mismo tiempo también estamos llamados a ser viñadores. Entonces, el Papa Francisco, en la homilía de apertura del Sínodo de la Familia, nos decía que la tentación de la codicia siempre está presente. También nosotros estamos llamados a cultivar y a guardar mejor la viña del Señor. Pero nos advierte en esa misma homilía el Papa, somos todos pecadores y también nosotros podemos tener la tentación de apoderarnos de la viña, a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, porque somos seres humanos. Y el sueño de Dios se enfrenta a veces con espíritus contrarios al de la unidad. Nos dice también el Papa, con esto termino esta citación, para cultivar y guardar bien la viña, es preciso que nuestro corazón y nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la paz de Dios que supera todo juicio, como decía la segunda lectura. De este modo nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán conformes al sueño de Dios. Formar un pueblo santo que le pertenezca y que produzca los frutos del reino de Dios.
Justamente en estos días he estado leyendo, ya han escuchado seguro, del Padre Malón, el libro que nos ha inspirado a tratar de hacer un plan de vida, a hacer una parroquia viva en la que queremos invitarlos a todos a ser cada vez una comunidad viva y que atraiga a otros. Pero estaba leyendo entonces este libro y él habla que estaba viendo una película, el Padre Malón, sobre el Titanic. No sé si se acuerdan, pues creo que todos al menos tenemos la idea, quizá los más chicos no. En 1902, el 14 de abril, hubo este naufragio en el que hubo desafortunadamente muchos muertos. Lo que yo no tenía consciente, y a lo mejor no todos saben, es que había 18 botes salvavidas, pero que no se llenaron. Es decir, pudieron haberse salvado 472 personas más si hubiéramos llenado todos los botes salvavidas. Entonces así como que eso, para empezar, me hizo un shock. Solo 2 botes trataron de regresar, entonces pasaron a la gente que ya venía en sus botes a otros botes y regresaron, pero ya era tarde, era tanto el frío que la mayoría ya estaban muriendo o muertos por hipotermia. Solo pudieron rescatar 18 personas más. Había unas 1,500 personas en el agua. No sé si se imaginan, así como que wow. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque es ahí que dice el Padre Malón, ¡paf! Dice, de repente me cayó el 20, como decimos aquí en México, que eso a veces nos pasa en la iglesia, lo leo directamente. Como Jesús, somos enviados a buscar y a salvar a aquellos que están pereciendo, y aún hay sitio en nuestros salvavidas. Aún así como la iglesia a veces nos quedamos sentados a una distancia prudente, frecuentemente preocupados por nuestra comunidad y nuestras necesidades. Puede que si algunos nadan hacia donde estamos, nosotros los ayudemos, pero ir hasta ellos. Si se fijan, a mí la verdad sí me dio como un cachetadón con guante blanco. ¿Qué estoy haciendo yo para ir? Y eso me ponía a pensar, ¿no? En nuestra iglesia, si se fijan, ahorita todavía hay muchos lugares vacíos. ¿Y qué estamos haciendo para ir por los demás? Porque no se trata solo de, pues sí, vengan, aquí estamos. Aquí estamos tratando de hacer las cosas de manera que nos llenen del amor de Dios. Les recuerdo que en Mateo 28:19 Jesús termina diciéndonos, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. En Juan 15:16 nos dice, yo los he elegido a ustedes para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Y a veces ese vayan se nos olvida y nada más estamos como hacia adentro. Lo hablo por la iglesia entera, no solo cada uno de nosotros. Yo les confieso que al mismo tiempo he estado leyendo sobre Francisco de Asís, ya les he dicho en algunas homilías he hecho referencia, y me doy cuenta, no sé si sepan que la mayoría de los hermanos y hermanas, cuando recibimos el hábito, luego nos dan un nombre nuevo con respecto a algún santo. Mi familia se sorprendió mucho que yo no me llamara Francisco, porque me sabía las películas de memoria, así de que ya cámbiale, ¿no? Ya me sabía todos los diálogos y todo. Realmente es alguien que admiro mucho, pero ahora que lo estoy releyendo, realmente me doy cuenta de que me quedé a la mitad, en el sentido de que sí, es un hombre, yo lo llamo loco de Dios, realmente dejó todo, realmente hizo un movimiento en la iglesia, pero muchas veces, al menos yo no me daba o no me quería dar cuenta de que en cuanto ya tenía unos compañeros, ya eran nada más 6, inmediatamente los mandó de 2 en 2 a ir a predicar, a ir a hablar, a pararse en medio de las plazas y anunciar lo que él estaba viviendo. No se lo podía quedar. Sí tenía momentos en que se iba a una cueva y podía estar hasta días enteros a solo estar con Dios, pero luego bajaba y en cada plaza, en cada lugar público que encontraba personas, les hablaba de todo lo que él había recibido en su corazón. Y en eso estaba todavía leyendo cuando citan a algo que publicó Benedicto XVI que le llaman la lineamenta. Lo publicó en 2011. Y ahí está una fuerte, prepárense porque está fuerte. En el número Dios dice, el cristiano y la iglesia o son misioneros o no son cristianos. Tómala, no sé si lo habían escuchado, pero está muy fuerte. O sea, no podemos decir, sí, creo en Dios, yo lo quiero mucho,
pero si no eres misionero, si no tratas de que alguien más lo conozca, algo está faltando. No podemos quedarnos nada más al interior. La semana pasada la tarea, si lo recuerdan, yo espero, era hacer un examen de conciencia, empezar a aprender a ver, bueno, ¿qué quería Dios de esta situación? ¿Cómo la viví yo? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Esta semana pues los invitamos más bien a que hagamos ahora un acto de humildad. Yo creo que después de un acto de conciencia y de ver lo que nos pide hoy en el Evangelio, al menos yo, y les comparto esto, podemos decir, caray, creo que pude haber hecho más todavía. Creo que todavía hay personas a las que me da vergüenza hablarle de Dios. Hay que ser inteligentes, no es nomás llegar a decir, porque a veces luego nos sacan la vuelta, ¿no? Cuando dice, ay, ahí viene fulanito y nos va a querer. No, hay que hacerlo de una manera inteligente, pero hay que hacerlo. Y no se vale nada más decir, ay, es que yo no sé, ay, ¿qué voy a decir? Recuerden que tenemos un plan de vida, ¿se acuerdan? Todos somos ovejas, que es el primer paso, pero tenemos que vivir este encuentro con Cristo tal que nos haga sentirnos miembros de una comunidad y después ponernos al servicio. Si no entienden el dibujito, es un corazón con una como máquina, está trabajando el corazón, está haciendo algo, está llevando a los demás este amor que hemos encontrado. El mismo Papa en la misma lineamiento dice en el número 22, puede evangelizar solo quien a su vez se ha dejado y se deja evangelizar, quien es capaz de dejarse renovar espiritualmente, espiritualmente por el encuentro personal y por la comunión vivida con Cristo. Pues a lo mejor estamos en ese proceso apenas de este encuentro, pues qué bueno, pero hay que hacer todo lo posible. Yo te invito a que pienses, bueno, ¿y qué estoy haciendo, no? Ya hice alfa, pues qué bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi escuela, en mi trabajo, para que alguien más se suba a este bote salvavidas en el que yo me encuentro? Entonces esta es la invitación esta semana, un acto de humildad, un acto en el que precisamente yo diga, acuérdense, Teresa de Ávila nos decía, y creo que también la pequeña Teresita de Lisieux lo repetía, la humildad es la verdad. No es nada más, ay, sí, no, yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, no he hecho nada. Eso no es ser humilde, se llama falsa humildad. La humildad es decir, esto lo he hecho bien, sí, gracias a Dios. Yo estoy seguro que todos podemos decir, esto ahí la llevo. Gracias a Dios, ahí voy. Pero en esto otro me falta avanzar. No estoy invitándolos a que todos digamos que somos malos, no. Es hacer un examen así, aquí puedo todavía mejorar. ¿Qué medios voy a tomar para mejorar? ¿Cómo puedo aprender más? ¿De acuerdo? Entonces la tarea está clara, ¿no? Después del examen de conciencia, un acto en el que yo reconozca, en esto todavía puedo hacer algo más para que más personas se suban a este barco que es la iglesia de Dios, para que nosotros también podamos completarlo. Que esta fe no me la quiera yo acaparar, sino que la quiera compartir. Y yo les aseguro, entre más compartes la fe, más te sientes tú, crece tu fe, más bien voy a decir eso. Entre más puedes compartir, cada que tú crees que estás ayudando a otro, casi siempre el ayudado eres tú. No sé si ya tengan la experiencia. Hasta para dar un curso, hasta para dar catecismo, hasta para preparar algo, al final tú eres el que recibe más. Los Hechos de los Apóstoles nos lo dicen muy claro. Hay más alegría en dar que en recibir. Pues los invito a que hagamos este pequeño acto de humildad delante de Dios y reconozcamos, si es necesario también pedir perdón, si no hemos hecho suficiente, si no hemos puesto todos nuestros talentos al servicio del reino. A lo mejor para algunos es una sorpresa saber que como cristianos estamos llamados, pues bueno, al menos a ser consciente esto, soy llamado a ser discípulo y misionero. Entonces, si todavía no nos sentimos suficientemente enamorados de Cristo, pues ¿cómo puedo hacer más discípulo? ¿Cómo puedo ser yo mejor discípulo para poder después llevarlo a los demás? Amén.